Clasificación C. Este programa está dirigido a personas mayores de 18 años. Contenido adecuado solo para adultos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Qué gusto que me acompañe, noche de viernes 1 de mayo, Día del Trabajo. Lo que son las cosas, la mayoría nadie trabaja, descansa, pero bueno, así es esto del 1 de mayo. Espero que esté pasando una excelente noche en compañía de su familia, que esté descansando, que haya pasado un buen viernes, caluroso viernes. Por lo pronto yo le tengo las noticias más importantes que se han generado en Celaya y la región. Y como cada emisión de noticias, permítame darle la bienvenida a la comunidad de sordos que sintonice esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco. Este es el resumen informativo. Bueno, pues déjeme platicarle que el tren que está ahorita ocurriendo en las escuelas primarias y en las secundarias está preocupante. Hay un tren denominado Mañana Tiroteo. Ha despertado alerta en al menos 4 escuelas del estado de Guanajuato. Por otro lado, proponen desde el Congreso local crear un juzgado especializado en materia de adopción. ¿De qué se trata? Se lo cuento más adelante. Además, presenta la ASEG el programa anual de auditoría para este 2024, sí, esta parte del gobierno del estado para revisar las cuentas públicas. Le estaremos dando los detalles sobre este programa anual de auditorías. Además, PAN y Morena ya fijaron su postura en torno a las acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y además de otros 8 implicados más en este vergonzoso caso de corrupción de presunto narcotráfico. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando a partir de este momento. Comenzamos con las noticias y comienzo a recibir sus mensajes a través de la nueva línea telefónica de WhatsApp y de Telegram. Ahí está apareciendo en su pantalla, 461-252-7135. Ese es el teléfono, 461-252-7135. 252-7135 es el teléfono para que nos mande su mensaje. Puede ser fotografía, video, nota de voz o texto, con el comentario, queja, sugerencia, pero sobre todo su denuncia ciudadana es muy importante para nosotros. Háganosla llegar para nosotros poderla pasar a nuestra mesa de redacción, que los reporteros vayan ahí al lugar donde usted nos está reportando y puedan entrevistar a sus vecinos, a los afectados, a usted, pero sobre todo vayan a preguntarle a las autoridades, pues esa es su denuncia, por qué no ha sido atendida. Así que estamos atentos a su mensaje, o si lo prefiere puede marcarnos aquí al estudio, 461-688-3758. Estamos atentos, le contestamos, tomamos nota de sus comentarios para poderlo leer antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche. Sin más preámbulo, arranquemos con las noticias y vamos a arrancar con este tema que debería usted estar muy preocupado y ocupado, y sobre todo reflexionando, a hacer reflexionar a sus hijos. Y es que hay un nuevo reto a través de las redes sociales, donde algún alumno en algún punto de la escuela escribe un mensaje, coloca, puede ser en alguna puerta de un baño, de ahí de la escuela, en alguna banca, en algún lugar, pone la frase mañana tiroteo y pone la fecha. Y entonces otro compañero o los maestros ven ese mensaje y por supuesto se alertan, porque no saben si es verdad, si es mentira, si es una broma o de qué se trata. Y estos casos no son ajenos al estado de Guanajuato. Ya se han presentado por lo menos 4 casos aquí en Guanajuato. Las autoridades pues no lo toman a la ligera, porque como le digo, no saben si es verdad o es parte de una broma. Lo cierto es que se ponen a trabajar mecanismos de seguridad alrededor de estas escuelas para evitar que esto pueda suceder en la fecha que presuntamente están diciendo que va a ocurrir ese tiroteo. Así que vamos a esta nota de nuestro compañero y corresponsal Alberto Payares en torno a esta situación que, repito, ponga atención, pero sobre todo hable con sus hijos, porque este tipo de bromas, este tipo de trends en las redes sociales no son nada agradables. El trend Mañana Tiroteo llegó a Guanajuato. La Secretaría de Educación de Guanajuato
registró 4 casos en los que este mensaje amenazante generó preocupación entre comunidades educativas. El mensaje de este reto viral en redes sociales más reciente se dio a conocer el lunes pasado en los baños de la Secundaria General número 27, ubicada en la colonia Brisas del Campestre, en León. El secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez, catalogó este reto como una tontería al alarmar a la población, pero también una señal de ayuda para quien escribió este mensaje. Darle la verdadera dimensión. Es a todas luces una tontería, pero no quiero que marque su destino por ninguna circunstancia. Trabajaremos con ellos, trabajaremos con los padres de familia y lo recuperaremos para que nadie nos lo señale y vayan a ser víctimas ellos y más adelante de esta tontería adolescente. Los 3 casos restantes de los mensajes amenazantes se detectaron 2 más en León y 1 en Moroleón, donde se aplicaron los protocolos de seguridad de la Secretaría de Educación para evitar cualquier situación de riesgo. El secretario de Educación hizo un llamado a padres de familia a revisar el actuar de sus hijos ante la sospecha de situaciones extrañas. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV. Pues ahí están las palabras del secretario de Educación. Coincido, es una tontería, pero al final de cuentas pone en alerta a las autoridades educativas y de seguridad. Hable con sus hijos, dígale que hay trends o tendencias en redes sociales que vale la pena hacer y otras que definitivamente son un absurdo, pero sobre todo generan inquietud, generan preocupación a los padres de familia, a las autoridades educativas, a las autoridades de seguridad, que ponen a trabajar a elementos de seguridad para una, perdónenme la palabra, para una babosada, y que al final de cuentas no ocurre absolutamente nada porque solamente fue un alumno o alumna chistosita, que se le ocurrió poner eso ahí en el baño principalmente. Repito, es donde se han dado los casos, son en las puertas, adentro de los baños de las escuelas, donde algún chistosa pone mañana tiroteo y pone la fecha. Entonces, ponga mucha atención, hable con sus hijos, dígale que eso no vale la pena. Y si sus hijos saben quién están haciendo ese tipo de bromitas, bueno, pues que con toda la confianza les puede decir a usted y usted a las autoridades educativas, pues para que le den un jalón de orejas a esos chamacos y que tomen cartas en el asunto para que no lo vuelvan a hacer, que sepan que esos trends de redes sociales simplemente son una tontería. En fin. Mire, en otro orden de ideas, vámonos hasta el Congreso local, porque allá el diputado de Morena y también diputado de este distrito aquí en Celaya, el diputado Antonio Chaurán Sorzano, está haciendo una propuesta interesante. Está pidiendo y está proponiendo que se generen llamados juzgados para adopciones. Sí, para quitar tanta burocracia, quitar tantas complicaciones para aquellas parejas que por alguna circunstancia de la vida no pueden tener un hijo y quieren adoptar a un pequeñito. Pero sabemos la burocracia, sabemos todo lo que conlleva el poder hacer una adopción y que en muchos de los casos, justamente por esa burocracia, desisten y bueno, pues lo que quieren las autoridades a través de esta iniciativa del diputado Chaurán Sorzano es justamente generar estos juzgados para hacer mucho más ágil, mucho más fácil la adopción aquí en el estado de Guanajuato. Escuchemos la nota de nuestro corresponsal Osvaldo García. Con la finalidad de acortar la duración de los procedimientos de adopción, aumentar el número de casos resueltos, fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, el diputado Antonio Chaurán Sorzano formuló un exhorto para crear un juzgado especializado en la materia. En tribuna, el legislador explicó que se busca reducir hasta en un 75% los tiempos para concretar el proceso de adopción, los cuales actualmente se caracterizan por ser prolongados y sumamente complejos que terminan por vulnerar los derechos de los menores de edad. Señaló que contar con un juzgado especializado permitirá reducir los tiempos de resolución, aumentar los casos resueltos y darles mayor claridad y una mayor asertividad en la toma de decisiones. Se propone exhortar al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones evalúe y en su caso implemente la creación de un juzgado especializado
en procedimientos de adopción con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección integral de la infancia. Adoptar es un acto de amor. Favorezcamos el amor que genera la adopción. Apuntó que las acciones de los tres poderes del Estado deben articularse de manera coordinada y coherente para orientarse de manera prioritaria a la protección de los derechos de las infancias y al diseño e implementación de políticas públicas integrales en materia de adopción. Precisó que la creación de estas instancias jurídicas han demostrado su eficiencia en el Estado de México y Coahuila, mientras que en Guanajuato muchos menores que forman parte de las instituciones que promueven la adopción no tienen definida su situación jurídica. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Interesante propuesta del diputado Antonio Chaurán. Ojalá pues esto pueda llevarse a la práctica, pueda ser aprobado en el Congreso local y bueno, esto sea una herramienta para que estas parejas que quieren adoptar a un pequeñito les sea mucho más fácil y no sea tan complicado toda esta burocracia que hoy por hoy pues desincentiva, quita las ganas por lo complicado que puede llegar a ser. Que sí que se requiere ciertos protocolos, ciertos cuidados, porque no se le va a entregar un menor a cualquier persona, de esa parte se entiende, pero toda esta burocracia, los papeles, esto, lo otro, poderlo hacer mucho más ágil, no que se quiten procedimientos, pero sí que sea ágil el proceso para poder tener a este infante en un nuevo hogar. Ahí la información. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos ahora a lo que ocurrió esta mañana aquí en el municipio de Celaya, porque hoy 1 de mayo hubo desfile, sí, hubo desfile de trabajadores, hubo desfile esta mañana, luego de algunas pues incertidumbres si se iba a hacer o no se iba a hacer este desfile del 1 de mayo, a la mera hora sí hubo desfile, sí hubo presencia de las autoridades municipales y entonces aquí le tenemos la información. Sin protestas o reclamos para las autoridades municipales y solo algunos carteles dirigidos al gobierno federal donde exigen médicos especialistas en el IMSS y mayor cobertura de medicamentos en el ISSSTE, además de mejores salarios, aguinaldos y prestaciones, se reactivó este viernes el desfile del Día del Trabajo, apenas con la participación de 1,000 trabajadores en 8 contingentes. No duró más allá de los 15 minutos. Participaron el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, el Frente Nacional por las 40 Horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 61 que agrupa a los trabajadores de los tecnológicos, del Movimiento Magisterial Morenista, la sección número 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores del SADER y la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Jorge Padilla, secretario general de la sección 37 del Sindicato del Nacional Monte de Piedad, recordó que suman 7 meses en huelga porque no han respetado sus derechos laborales. Es la única empresa con paro de labores en Celaya. El día de hoy cumplimos 7 meses en huelga. El motivo del cual es por violaciones al contrato colectivo de trabajo. En el 2024 nos fuimos a huelga, duró un mes, una semana, se firmó un convenio, el cual la empresa no lo acató y pues ¿qué nos hicieron hacer? Regresarnos a la huelga. El presidente Juan Miguel Ramírez presidió el desfile. Dijo que ya había pactado con quienes marcharon que no harían peticiones al municipio y el gobierno les brindaría la seguridad para que salieran. Los dirigentes sindicales se reunieron y yo después también me reuní con ellos en días pasados. Entonces ellos determinaron hacer demandas nacionales. Dijo que no fue una marcha fácil porque debido a la inseguridad los trabajadores no habían querido salir el 1 de mayo. Principalmente por la inseguridad. Principalmente, eso es lo que me manifiestan, principalmente que ellos no habían salido porque había mucha inseguridad y tenían miedo de que hubiera un problema mayor. ¿Represalias? Tenían miedo de la inseguridad, que podían golpearlos, asesinarlos, y por eso no salieron.
pero su gobierno se comprometió a brindarles este viernes seguridad y acordaron hacer la marcha. Nosotros dijimos que iba a haber seguridad, nosotros nos comprometimos a que iba a haber libertad de expresión. Si ellos querían agarrar los micrófonos y expresar sus demandas, nosotros los íbamos a permitir, y nosotros nos comprometimos a poner el sonido, a poner ciertas condiciones y hacer vallas con la policía, etcétera, para que ellos pudieran manifestarse libremente. Arlet Cárdenas, Noticieros Expresa TV. Bueno, pues ahí la información en torno a este desfile que se llevó a cabo aquí en el municipio de Celaya. Y ya que estamos hablando de celebraciones, mire, ponga atención porque este domingo es el Día de la Santa Cruz. Sí, un saludo para todos los albañiles y bueno, habrá también actividades en distintas calles del municipio de Celaya. Al respecto de este tema habló el director de Tránsito y Policía Vial, donde habrá algunos cierres a la circulación justamente con motivo de esta celebración, el Día de la Santa Cruz. Vamos a esta nota que nos preparó mi compañera Arlet Cárdenas. Por la festividad de la Santa Cruz, este domingo permanecerá cerrada la circulación en la calle de Morelos en el tramo de Tenochtitlán a Plan de Ayutla, informó el director de Tránsito y Policía Vial, Martín Filiberto García Medina. Se tiene contemplado un dispositivo toda la zona centro, ahí donde está el templo, aparte en varias comunidades lo festejan y se está viendo de qué manera vamos a estar cubriendo todo este dispositivo. ¿Cuál es el tramo que se va a cerrar? De Tenochtitlan, yo te podría decir que a Chapala, pero no hay mucha circulación. Yo creo que va a ser hasta Plan de Ayutla por esa. Será solo el domingo cuando se dé este cierre vial, por lo que se pidió a los automovilistas considerar vías alternas. En la zona también se estarán instalando comerciantes, mismos que serán supervisados con fiscalización a fin de que cumplan con los espacios autorizados y las medidas de protección civil. Arlet Cárdenas, Noticieros Expresa TV. Así que tome sus precauciones y el domingo a la hora que comience este corte de calles a la circulación por motivo de la Santa Cruz, usted tiene alguna actividad, pues bueno, busque la vía alterna, salga con anticipación. Sabemos que es domingo, sabemos que es puente, porque al día siguiente, el día lunes, pues los niños no van a la escuela, algunos trabajos darán el día, habrá quienes habrán pedido el día para estar con sus hijos, por lo pronto, pues tome sus precauciones para que no le vaya a afectar en alguna actividad que tenga programada el día domingo por la mañana. Y bueno, en otro orden de ideas, mire, se aproxima el proceso electoral para el próximo año, el 2027. Por eso el Instituto Nacional Electoral está haciendo este llamado a los ciudadanos a participar. Para aquellos que quieran ser consejeros de este instituto, pongan atención porque están abriendo la convocatoria para que sean ustedes, los ciudadanos, quienes estén vigilando el próximo proceso electoral. Del 1 al 15 de mayo, el registro para que los ciudadanos puedan participar en la convocatoria para integrar el Consejo Local en Guanajuato permanecerá abierto, con vacantes disponibles para consejerías propietarias y suplentes de cara al próximo proceso electoral 2026-2027. Durante este periodo de registro, los aspirantes deberán subir su documentación a través de la plataforma oficial del INE y posteriormente acudir a las juntas distritales o la junta local para el cotejo de documentos. Sí, los requisitos fundamentales son pues ser mexicana o mexicano en pleno goce de derechos políticos o civiles, están inscritos en el registro local de electores y tener su credencial para votar vigente. Eso también es muy importante, que la credencial sea vigente. Tener por lo menos una residencia de 2 años en la entidad, en este caso en Guanajuato. Y pues también son cuestiones que se van a valorar, como es contar con los conocimientos necesarios para el cargo. Asimismo, el vocal ejecutivo de la 12 Junta Distrital del INE puntualizó que las funciones de quienes integran al Consejo Local incluyen la supervisión del proceso electoral en la entidad, la designación de consejos distritales y el seguimiento a las actividades de organización de elecciones. El Consejo Local es un órgano temporal, es decir, nada más funciona el tiempo en que se están realizando el proceso electoral, ya sea ordinario como el que viene, o extraordinario como el que fue el proceso para la elección de los funcionarios del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial de la Federación.
y también pues tienen una finalidad es dar seguimiento a que, en este caso, las juntas distritales y los consejos distritales también realicen las funciones adecuadamente. Además, señaló que se trata de un órgano temporal que operará durante los próximos 2 procesos electorales ordinarios, cuyo objetivo será garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV. Pues si usted está interesada en participar, acérquese cuanto antes al Instituto Nacional Electoral, al módulo más cercano a su domicilio para pedir informes y que pueda ser parte de los consejeros para el estado de Guanajuato. En otro orden de ideas, mire, de regreso aquí al municipio de Celaya, ayer por la noche, prácticamente cuando se desarrollaba este espacio informativo, ocurría un hecho de alto impacto. Ahí lo está viendo en su pantalla. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues le platico. Un hombre fue asesinado. Esto ocurrió minutos después de las 9, en la glorieta ubicada entre las calles Paseo del Bajío y Paseo de Celaya, debajo del puente vehicular de Avenida Constituyentes, esto a la altura de la colonia Jardines de Celaya. Reportes de autoridades de seguridad pública local señalan que la víctima, hasta ahora no identificada, y quien viajaba a bordo de una motocicleta, fue perseguida presuntamente por sus ejecutores, quienes también viajaban en otra motocicleta. En esta intersección de estas calles fue alcanzado. Le dispararon en repetidas ocasiones. De acuerdo con testigos, al menos escucharon 6 disparos que pues obviamente lo dejaron sin vida en el lugar a este joven. Los responsables huyeron sin ser detenidos y, como ve las imágenes, pues el sitio fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Municipal, en lo que peritos de la Fiscalía del Estado levantaron los indicios correspondientes para la investigación. Por lo pronto, así ocurrió este hecho de alto impacto la noche de este jueves. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche, no le cambie porque sí, todavía tengo más noticias para usted. Expresa tu voz, que la calle está cansada, baches en cada esquina, la llanta reventada. El agua no aparece, la espera está pesada y los gandallas dicen que no pasa nada. Camino entre hoyos, la ruta siempre igual. Abro la llave y nada, puro cuento oficial. La banda se enoja, ya no quiere callar. Expresa tu voz, es momento de hablar. Te presentamos los ejes de análisis de aquellos temas políticos y sociales que desafían el tiempo, debatiendo los puntos de vista y tomando el pulso a la actualidad política y social que se enfrenta día a día. A Contrarreloj, todos los jueves a las 10 de la noche por Expresa TV, tu canal de expresión. Expresa TV. Vámonos con más información y vámonos con información del municipio de Celaya, porque es importante que los funcionarios públicos tengan sensibilidad ante las personas con alguna discapacidad. Es importante que las sepan atender, que sepan cómo dirigirse con ellos, cómo ayudarlos en esa situación que ellos llegan a una dependencia porque tienen alguna necesidad, tienen algún trámite por hacer. Bueno, pues están capacitando a los funcionarios para que tengan esa sensibilidad con las personas con alguna discapacidad. Aquí la nota. El grupo Iluminando Caminos, conformado por personas con discapacidad visual, capacitará al gobierno de Celaya para que se sensibilice en la atención a las personas que enfrentan esta u otra condición, informó el regidor Alejandro Cuevas Molina, presidente de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad. Los representantes de esta institución estuvieron en la comisión donde le dieron una muestra a los regidores de lo complicado que es no poder ver al colocarles una pañoleta en los ojos. Que todo el personal del ayuntamiento, todos los servidores públicos, todas las personas que trabajen dentro del gobierno municipal tengan la capacitación debida para saber cómo atender a una persona con discapacidad visual, motora, auditiva, intelectual, gente de talla baja y también, ¿por qué no?, la neurodivergencia, que es muy importante al final de cuentas.
También se tiene que tener la capacitación para las personas que tienen discapacidad de cómo llevar los trámites y de qué manera hacer los requisitos para poder cumplirlos como tal. Al final de cuentas, la capacitación es de ambos, tanto de los usuarios como de los servidores públicos a todos los niveles. El regidor dijo que el hecho de que quienes viven con una discapacidad brinden la capacitación permitirá que se atiendan las verdaderas necesidades que cada una de las discapacidades tiene. Señaló que es claro que todas las áreas del municipio deben involucrarse. Aquí la importancia de todo esto es el trabajo de transversalidad que se tiene que hacer desde los ediles, con las direcciones paramunicipales y centralizadas, como todo el personal del ayuntamiento. Se va a trabajar con unas mesas de trabajo donde se tengan que involucrar las áreas correspondientes. Lógicamente, en esa mesa de trabajo tiene que estar la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para que puedan coadyuvar y hacer el trabajo transversal. Al final de cuentas, yo siempre lo he dicho y lo he comentado, esto no es un trabajo de una sola persona, no es descubrir el hilo negro, no vamos a inventar nada. Cuevas Molina agregó que en todas las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento encontró disposición para establecer una verdadera política pública de dignificación en la atención de las personas con discapacidad. Arlet Cárdenas, Noticieros Expresa TV. Y esta fue la prueba de no ver. Ahora que hagan la prueba de no caminar y que se vayan por las calles de Celaya. Ya veremos qué sucede, ya veremos si en 2, 3 meses no repararían todas o adaptarían todas las calles de Celaya para las personas con discapacidad motriz. Qué bueno que hagan este tipo de vivencias con los funcionarios para que tengan esa sensibilidad y sepan que no es nada sencillo el poder vivir con esa discapacidad, amén de que a veces las autoridades literalmente no los voltean a ver, no tienen la infraestructura adecuada para poderlos apoyar. Ahí la información. Y bueno, celebraron el primer año de los Pilares, este proyecto que tiene el gobierno municipal y que bueno, hace ya un año se inauguró el primero, hoy ya cumple su primer aniversario. Ahí estuvo mi compañera Gisela Leiva, nos tiene el reporte. Este martes el Centro Pilares Techalitzli celebró su primer aniversario como punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes que garantiza los derechos de la ciudadanía y abre oportunidades para todos, mediante el que durante todo el año se atendió a más de 700 personas. Pilares es un espacio para las familias, para las personas, tanto de todas las edades, en donde pueden convivir abuelos, nietos, y esto ha sido muy interesante, me ha tocado verlo. También contamos con la ayuda de Desarrollo Social, que siempre ha mandado una persona para la ludoteca, un espacio donde pueden estar los niños mientras las mamás o los papás o los cuidadores están en los talleres. Asimismo, autoridades informaron que muy pronto será inaugurado el segundo Pilares en el municipio, en la colonia Fobiste, con el que se verán beneficiados principalmente los vecinos de la zona y que representa el beneficio social que el primer centro ha traído a la ciudadanía celayense y que busca expandirse. Tenemos que hay 4 áreas muy importantes que nos permiten fortalecer el tejido social, que es autonomía económica, que es cultura, que es arte y deporte. Y, por supuesto, educación a través de la ciberescuela, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, más que seguir hablando de cómo hemos continuado con este compromiso y estamos cerca de inaugurar un segundo Pilares, ahora donde eran las instalaciones del ISSSTE. Además, reconocieron el trabajo y compromiso de los maestros de cada uno de los talleres por seguir construyendo espacios de desarrollo integral que transforman vidas y brindan la oportunidad a la ciudadanía de acceder a la cultura, el arte y diferentes enseñanzas. Gisela Leiva, Noticieros Expresa TV. Enhorabuena para este programa Pilares, que cumple su primer año y que han estado haciendo varios a lo largo y ancho del municipio de Celaya. Enhorabuena.
Y bueno, también hay buenas noticias para la educación media superior en nuestro municipio, y es que autoridades federales anunciaron que a partir de este mes de mayo, comenzará la construcción de un nuevo Cebetis, el Cebetis 308, con sede en Celaya. La información es de nuestro corresponsal Alberto Payares. No fue en abril, pero sí en mayo, que arranquen los trabajos de construcción del Bachillerato Tecnológico Nacional, Cebetis 308 en Celaya, una superpreparatoria como la construida en León. El terreno destinado para la obra, de 1.5 hectáreas, donado por el gobierno municipal, se ubica al sur de la ciudad, en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues lo iniciamos para el mes que entra el siguiente bachillerato. Ahí les presentamos el terreno donde está. Ahorita está el municipio ya con lo del uso de suelo, ya fue autorizado por el ayuntamiento. Entonces, este está destinado para que lo terminemos en diciembre. El Cebetis 308 de Celaya integra el segundo bloque de 20 bachilleratos, que tendrá una inversión aproximada a los 50 millones de pesos. De acuerdo con la demanda de estudiantes, las carreras con las que va a contar son aquellas que están en boga, como inteligencia artificial y robótica. Las obras iniciarán en mayo y terminarían aproximadamente en diciembre. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV. Pues otra opción de educación con este proyecto de las autoridades federales para convertir también algunas secundarias en preparatorias, y bueno, la construcción de este nuevo Cebetis, bueno, también va a abonar a este proyecto de índole federal que impactará a la juventud celayense. Y ya que estamos hablando de educación, le platico también que el CECITE firmó un convenio con el Congreso Estatal. ¿De qué se trata esta firma de convenio? Ponga atención, nuestro corresponsal Osvaldo García nos da el detalle. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato y el Congreso del Estado suscribieron un convenio de colaboración por medio del cual se beneficia de manera directa a 42,000 alumnos de 56 planteles educativos distribuidos en 40 municipios guanajuatenses. Con el acuerdo, ambas partes llevarán a cabo labores y actividades para apoyar el proceso educativo de los miles de estudiantes del que es considerado el sistema de educación media superior más grande de Guanajuato y que desde hace más de 3 décadas ha formado generaciones de jóvenes estudiantes. El documento fue firmado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Ricardo Ferro Baeza, el secretario de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, la directora del CECITE, Esther Angélica Medina Rivera, entre otros. El diputado Juan Carlos Romero destacó la importancia del acuerdo al ser la institución educativa una de las más importantes en el estado de Guanajuato en la formación de futuros estudiantes profesionales, una labor que se inició en el año de 1997. Por su parte, Esther Angélica Medina Rivera agradeció la disposición del Congreso del Estado para acercarse a estos planteles educativos, que cada vez ofrecen mejores alternativas educativas a los jóvenes guanajuatenses, como los estudiantes de este sistema que se mantiene en constante crecimiento. Señaló que el Colegio de Estudios Científicos de Guanajuato es el más grande e importante del país, con sus más de 42,000 alumnos, que representan el 15% del total de estudiantes del nivel medio superior en Guanajuato, y actualmente se ubica por encima del Estado de México, que todavía no supera los 40,000 alumnos. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Pues enhorabuena por este convenio ahí entre esta institución educativa del Estado y el Congreso de Guanajuato en esta colaboración que beneficiará a los alumnos. Y ya que estamos hablando del Congreso y de los alumnos, también se presentó una iniciativa que ha dado mucho de qué hablar, que incluso lo hemos discutido aquí en este canal a través de nuestro programa Contrarreloj, sobre el uso de los teléfonos celulares en las escuelas. Hay quienes están buscando que se prohíban de manera definitiva el uso de los teléfonos celulares en la educación básica. Es decir, que en las escuelas primarias los alumnos no traigan teléfonos celulares cuando están en clase. Que los puedan traer ya después que salgan será otra cosa, pero están buscando que no haya el uso de teléfonos celulares, que se den clases de tecnología, por supuesto, pero que los alumnos no lo utilicen en clase, que no lo utilicen en el recreo. Vaya, que tengan una educación como la que usted y yo tuvimos cuando íbamos en la primaria. No teníamos celulares, platicábamos, jugábamos, nos divertíamos con nuestros amigos.
no nos la pasábamos chateando, no nos la pasábamos en los mensajes como hoy por hoy ocurre en las escuelas de nuestro estado. Esta iniciativa que ha generado polémica y que fue presentada allá en el Congreso local. La Comisión de Educación del Congreso del Estado aprobó el dictamen que contiene la iniciativa de reformas a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, que regula el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas del Estado de Guanajuato, informó la diputada Marta Edith Moreno Valencia, presidenta de este grupo de trabajo. Es un dictamen que, pues ya se plantea la regulación de los celulares en las aulas, va a subir a pleno en la siguiente sesión, que será el jueves 30 de abril, para que pues estén pendientes ahí de cómo se va a desarrollar, y yo confío en que saldrá de manera positiva. La legisladora explicó que se trata de un cambio legal que busca regular el uso de estos dispositivos en las aulas y que puedan ser una herramienta de apoyo en el proceso educativo de los miles de alumnos del Estado. Los cambios se lograron con el apoyo del sector educativo de Guanajuato, que fue consultado mediante foros, a los que asistieron y participaron docentes, especialistas en el tema educativo, grupos y asociaciones de madres y padres de familia. Moreno Valencia señaló que se trata de regular un tema donde existía un vacío legal, además que establece capacitación para los docentes que tampoco tendrán carga adicional de trabajo, como fue su temor en algún momento. Que no es un tema de prohibir, sino es un tema de regular el uso de estos celulares, que viene un tema de capacitación también para los docentes y que se involucran los padres de familia. Entonces creo que es importante esta comunidad que se va a hacer de ambas partes para que hoy pues el uso de los celulares sea en beneficio. También el dar a conocer a los padres de familia pues los riesgos que existen, yo creo que es un punto muy importante, y reiterarle también al magisterio que estaban muy preocupados, pues que no sea una carga para ellos, que realmente existan los protocolos adecuados. La presidenta de la Comisión de Educación apuntó que la reforma permite a los padres y madres de familia conocer los riesgos que enfrentan los niños al usar estos aparatos, lo que también contribuye a la seguridad de las familias. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Mire, creo yo sé que mi opinión no es importante en este espacio informativo, sino la de usted, pero creo que esto no tendría por qué generar tanta polémica. Al final del día, creo que lo que merecen los alumnos es que estén atentos a sus clases, que no se distraigan con el teléfono celular. Repito, que lo utilicen, si quieren, después de clase. Y aún así yo le pongo en duda que un niño de primaria tenga acceso a un teléfono celular. Más bien tendría que tener acceso a una cuestión controlada y educativa en este aparato, que no se la pase literalmente jugando o conectado a las redes sociales, a estos videojuegos en línea, y que se tenga un esparcimiento mucho más saludable. Repito, no es que no lo hagan, pero que sea el menor tiempo posible el que estén conectados a estos aparatos, que tengan más actividad física, que tengan más convivencia persona a persona en la escuela y fuera de ella, y que el uso de la tecnología sea en favor de su educación y no en detrimento de su relación social, de su colaboración, de su psique dentro de la casa, de la sociedad, de la escuela. Creo que es un tema que no tendría por qué haber tanta discusión si al final de cuentas es en favor de las infancias, pero por supuesto la opinión más importante es la de usted. Y vámonos a otro tema, porque mire, el Parque Agrotecnológico Sonotli, bueno, pues están haciendo varias actividades en materia de innovación tecnológica enfocada al campo. Nuestra compañera Jessica Figueroa, se anda yendo el apellido, Jessica Figueroa nos tiene esta nota del director del Parque Agrotecnológico Sonotli con esta parte de la innovación tecnológica. Aquí la información. Con una agenda enfocada en la innovación tecnológica, la formación del talento joven y el fortalecimiento productivo del campo, el director del Parque Agrotecnológico Sonotli, Paulo Bañuelos Rosales, encabezó este día una serie de actividades estratégicas que consolidan a este espacio como referente de desarrollo agrícola en la región.
La jornada inició con la siembra de maíz en una nueva zona de las vitrinas universitarias, incorporando tecnología de agricultura de precisión mediante el sistema Climate Field View de Bayer. El estar aquí se siente el amor al campo, de verdad, y coincido contigo. Muchas de nuestras personas del campo ya de años, ya a veces ya están cansadas. Y qué bueno que ahora los jóvenes deben de tomar la batuta. Esta plataforma digital permite recopilar y analizar datos en tiempo real durante la siembra, como densidad, velocidad, condiciones del suelo y desempeño de la maquinaria, lo que facilita la toma de decisiones más precisas en campo. Entre sus beneficios destacan la optimización de insumos, mayor eficiencia operativa, incremento en el rendimiento por hectárea y reducción de costos para los productores. Más tarde, el director Paulo Bañuelos supervisó el avance de la cosecha de cebolla, donde se proyecta una buena producción acompañada de condiciones favorables para su comercialización. Finalmente, recorrió las parcelas donde se lleva a cabo la trilla de cebada, actividad que avanza de manera constante en estas tierras. Pues ya fuimos a revisar también la cosecha de cebolla, una cebolla amarilla que yo creo que ahí va, poco a poco. Y también venimos a ver lo de la cebada. Y bueno, produciendo una cebada de calidad y ojalá nos la regresen con unas buenas cervezas bien heladas. Con estas acciones, Paulo Bañuelos Rosales refrenda su compromiso de impulsar un campo más competitivo, tecnificado y vinculado con la academia, donde las nuevas generaciones encuentran un espacio real de aprendizaje y desarrollo. Y siempre agradecerle a la gobernadora, a la maestra Livia Denise García Muñoledo, que nos da la oportunidad de poder estar trabajando y estar facturando y ayudándole a la gente de aquí, los productores del Parque Agrotecnológico Xonotli. Gracias, Gober. Xonotli continúa consolidándose como un modelo de innovación agrícola que conecta el conocimiento, la tecnología y la producción en beneficio del campo guanajuatense. Pero mire, eso no es todo, porque ahí mismo, en el Parque Agrotecnológico Xonotli, también están haciendo las llamadas vitrinas universitarias. Y sí, sigue ahí su director, Paulo Bañuelos, supervisando y apoyando a los futuros agrónomos de nuestro estado. Como parte de su agenda de trabajo en territorio, el director del Parque Agrotecnológico Xonotli, Paulo Bañuelos Rosales, encabezó este día una jornada de supervisión técnica y acercamiento con productores, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del campo guanajuatense. Durante la mañana, Bañuelos Rosales recorrió las vitrinas universitarias Xonotli 2026, donde revisó el avance en la siembra y la nacencia del cultivo de maíz. En este punto, supervisó de manera directa las labores de manejo agronómico, particularmente la aplicación de control de malezas y acciones preventivas contra plagas, con énfasis en el control de trips, una de las principales amenazas en las etapas iniciales del cultivo. Más tarde, Bañuelos Rosales se trasladó al módulo de riego de Jaral del Progreso, donde participó en una jornada con usuarios del distrito. Ahí, los agremiados presentaron el informe de actividades de la mesa directiva saliente y llevaron a cabo la toma de protesta de la nueva dirigencia. En un ambiente de cercanía y reconocimiento, los productores dieron la bienvenida al director, con quien han construido una relación sólida a lo largo del tiempo. Durante el encuentro, intercambiaron puntos de vista sobre los retos actuales del sector y compartieron un espacio de convivencia. Paulo Bañuelos Rosales reafirma su liderazgo y compromiso de impulsar un campo más productivo, tecnificado y con mayores oportunidades para las y los guanajuatenses. Vámonos a nuestra última pausa. Al regresar, seguimos con más información para usted. Ya regresamos. Recuerda que mente sana, cuerpo sano. Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Para viajar lejos no hay mejor nada que un buen libro. Una buena nutrición es la base para una vida plena y activa. El erotismo también es autoconocimiento. Efecto 2040, el programa donde hablamos de todo sin filtros. Todos los martes y jueves a las 4 de la tarde, aquí en Expresa TV. La pasión y el deporte se viven en Expresión Deportiva. Análisis a profundidad.
reportajes especiales. Aquí debatimos con pasión. Lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde, por Expresa TV, tu canal de expresión. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Mira, no podemos cerrar este espacio informativo sin hablar de un tema importante en materia de seguridad, tanto que se ha estado hablando en los últimos días, en las últimas horas, en torno a temas políticos y también de narcotráfico a nivel nacional. Y por eso tenemos aquí en el estudio, y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros mi estimado David Saucedo, especialista en seguridad. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Quiero saludarte. Gracias, David. Qué bueno que estás con nosotros. Hay temas importantes, como lo decía, que han estado sonando en los últimos días y que debería de ser de nuestro interés el estar enterados y saber cómo se está moviendo toda este engranaje político, pero también este engranaje del narcotráfico, cómo nos puede afectar a nosotros como guanajuatenses, como celayenses, porque quizás lo vemos muy ajeno, pero tiene sus engranajes. Empecemos con estas acusaciones que vienen de Estados Unidos, que nunca se había dado en la historia, que estén acusando a un gobernador en funciones, a un senador en funciones, a un alcalde en funciones, a un gabinete de seguridad, algunos en funciones, otros no. ¿Cómo está esta situación, David? Bueno, estas investigaciones se habían ocurrido desde hace ya décadas. Lo que ocurre es que los norteamericanos normalmente acopiaban toda la información de corrupción política y de la así llamada narcopolítica en México, la acumulaban y la utilizaban para negociaciones comerciales, migratorias y en temas de seguridad. Quizá el caso más conocido fue en contra de Manuel Bartlett, que los norteamericanos desde hace años saben de su participación en distintos ilícitos, pero toda esta información la utilizaban para mesas de negociación, en Tratado Libre de Comercio, negociación de agua transfronteriza, temas de migración, que México fuera tercer país seguro. Esto ocurrió durante muchas décadas. Incluso el Departamento de Estado, cada vez que en Cortes Americanas había alguna acusación en contra de un alto funcionario del gobierno de México, la Casa Blanca y el Departamento de Estado intervenían para frenar a los fiscales, para frenar a los jueces. Por motivos de seguridad nacional no se tocaba a México, para mantener una relación fluida en distintos temas. Sin embargo, desde que entró Donald Trump a la Casa Blanca, este esquema cambió y ahora lo que tenemos es que él sí le está dando seguimiento, no está intercambiando casos de corrupción política por jitomates o casos de corrupción política por temas migratorios. Lo que está haciendo es avanzar en el combate a las estructuras político-policiales, militares que respaldan al cártel, a los cárteles de la droga. En términos simples y llanos, ya no solo van contra el Mayo Zambada, van en contra de Alfonso Romo, alto consejero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que desde su empresa Víctor estaba lavando dinero. Van en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que desde hace años tiene un vínculo orgánico con el cártel que le da nombre a su estado. Van también contra generales de las regiones y zonas militares de Sinaloa, que respaldan al cártel de Sinaloa, empezando por su exsecretario de Seguridad Pública, y también seguramente irán contra integrantes de la sociedad civil, algunos de ellos empresarios, otros que son también dueños de medios de comunicación, que están al servicio del narco, porque generan una línea editorial en favor de los grupos criminales. Dices, antes no se tocaba México, ahora Donald Trump sí lo hace. ¿Es por este cambio de política en el sentido de que el narcotráfico ya es terrorismo en Estados Unidos y por eso lo está combatiendo de esta manera a nuestro país? ¿O a qué se debe este cambio? Digamos que esa es la consecuencia. La causa son varias. En primer término, los norteamericanos cayeron en la cuenta que no tiene mucho sentido combatir únicamente a la estructura criminal si en paralelo no atacan también a la estructura política, policial, empresarial que les respalda. Capturar al Mayo Zambada no tiene sentido si en paralelo no se detiene también al director de la policía de Culiacán, al secretario de Seguridad Pública, al fiscal que respaldan a la estructura criminal. De igual manera tendrían que estar haciendo operativos de detención en contra de la estructura financiera. Incluso con los brazos, el cártel de Sinaloa tiene una base social de apoyo, comerciantes, taxistas, líderes sociales que operan en favor del cártel de Sinaloa. Y lo que intentan los norteamericanos es un combate integral a toda la estructura de macrocriminalidad. Lo que hemos hecho por décadas en México es detener narcotraficantes, mandarlos a prisión, extraditarlos a los Estados Unidos, pero los aliados políticos, empresariales, militares, intactos. Los norteamericanos ya están cambiando el esquema y ahora sí están combatiendo la estructura integral. En segundo lugar, hay razones más inmediatas y circunstanciales.
Donald Trump tiene una merma de popularidad, él y su partido, de cara a las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Él fue electo en los Estados Unidos con cuatro temas, 4 ejes: situación de migración ilegal, el combate a la inseguridad, el déficit comercial y la situación económica doméstica de Estados Unidos. De esos 4 temas, México está cuando menos en 3: comercio, migración y seguridad. Y para Donald Trump es más fácil presionar, combatir el narcotráfico en México que combatir al gobierno chino, por un tema de asimetrías. Entonces lo que hace Donald Trump es obtener trofeos que él pueda presentar a su electorado y de esta manera reposicionarse de cara a la elección intermedia en los Estados Unidos. David, dicen las autoridades mexicanas, hacen falta pruebas. ¿Hay pruebas? ¿Hay cuestiones contundentes para señalar a estos 10? Mira, 1, sí hay pruebas, bastantes. 2, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no precisa la presentación de pruebas como tales. Únicamente se requiere que un país requiriente presente una solicitud de detención provisional y tienen 60 días para poder realizar el acopio de la documentación complementaria. Pero en esa documentación complementaria no se requiere la presentación de pruebas de cargo. Me parece que ahí el gobierno federal está mintiendo, está ganando tiempo en realidad. Todo esto que te comento lo sabe perfectamente la presidenta de la República. El equipo jurídico de Relaciones Exteriores es muy competente. Ni siquiera se requiere el visto bueno de la Fiscalía General de la República. El mecanismo es muy sencillo. Estados Unidos envía una orden de captura con fines de extradición, sustancia la documental mediante un juicio que se esté realizando en el país de origen, Estados Unidos, en contra del presunto responsable, y eso es más que suficiente. No tiene que anexar como tal el expediente de hechos, nada. Y lo sabe en el gobierno federal. Pero para ganar a la opinión pública, suena sensato lo que dice la presidenta. Es que necesitamos pruebas, y todo el mundo al consultársele, pues sí, se requieren pruebas. Pero el tratado de extradición no lo marca. ¿Qué es lo que hacen? Ganar tiempo ante la opinión pública, dar una respuesta a los norteamericanos para proceder políticamente. Yo tengo conocimiento que la presidenta Claudia Sheinbaum le había mandado mensajeros a Rubén Rocha Moya desde hace meses para que de manera voluntaria presentara su renuncia. Y de esta manera él pudiera dejar de estar ya no fuera de los reflectores. Le habían ofrecido incluso una embajada a él y a Dan Augusto. Era de la lista de políticos de alto nivel vinculados con el narcotráfico que el gobierno norteamericano puso en el escritorio de la presidenta Claudia Sheinbaum buscando que fueran removidos, que hubiera causas penales en México, pero como el gobierno federal desatendió muchas señales, la lista que entregaron hace un año nunca fue investigada, revisada, no hubo procesos. Después hubo retiro de visas a alcaldes y gobernadores fronterizos vinculados con el narcotráfico. Fue la segunda llamada. Hace casi una semana el embajador de Estados Unidos en un evento mencionó directamente que iba a haber acusaciones en contra de políticos mexicanos en cortes americanas. O sea, les avisaron. Estaban más que avisados, pero el gobierno mexicano no procedió de ningún tipo. Pensaron erróneamente que era una especie de chantaje, a cambio de no presentar denuncias penales, ventajas en materia del Tratado de Agua Fronteriza, ventajas en la negociación del TEMEC, permitir que llegaran más migrantes a la zona de frontera para que México siga teniendo el papel de tercer país seguro. Pensaron que era el viejo estilo americano de antes, de a cambio de no sentar en el banquillo a tus políticos, me vas a dar concesiones aquí. Pero Donald Trump no planteó ese tema. No hizo este intercambio. No. Él está actuando de una manera completamente diferente. Directa. Es posible entonces, dice, están ganando tiempo, entonces podremos ver en el futuro inmediato a un gobernador en los Estados Unidos. Lo más probable es que así sea. Me parece que el gobierno de México va a intentar convencer a los norteamericanos que Rubén Rocha Moya renuncie a la gobernatura, que sea procesado, sentenciado y encarcelado en México, en el Almoloya Palace, es decir, en nuestro sistema penitenciario que es sumamente corrupto y que tiene una serie de concesiones para que tienen este rango, este nivel. No creo que los norteamericanos acepten. Los norteamericanos, una vez que dieron el paso de presentar las acusaciones ante una corte, luego de que una deliberación de un gran jurado, van a pedir la extradición de Rocha Moya. Y si no llega la extradición de Rocha Moya, van a seguir con otros políticos. Se mencionaba en esta lista de la que platicábamos al principio, del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Hace meses también se estuvo ventilando en prensa de Estados Unidos
el involucramiento de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que presuntamente habría inyectado recursos de procedencia ilícita del así llamado huachicol fiscal a campañas de Morena en varias regiones del norte del país. También se mencionó el caso de un subsecretario de la Secretaría de la Defensa, de la Sedena, me parece que el general, también un caso de un alto general, el general Audomaro, y algunos alcaldes y gobernadores fronterizos. Oye, David, esta situación, digo, nos queda claro que tarde o temprano vamos a ver al gobernador o a estos altos funcionarios en Estados Unidos. Pero todo esto, toda esta situación, sin duda alguna, mueve las piezas del ajedrez del narcotráfico en nuestro país. Y que estas piezas del narcotráfico se empiezan a mover y que también van a tener un impacto en la zona de Guanajuato. ¿Cómo va a ser este impacto desde tu perspectiva, desde tu experiencia en este tema? Bueno, hay tres vertientes. En primer término, el gobierno de los Estados Unidos ya decretó que el cártel de Santa Rosa de Lima, la mafia local, que tiene una de sus bases de operaciones principales aquí en la zona de Celaya, es una organización que lesiona los intereses de los Estados Unidos al dedicarse al contrabando de combustible. Eso fue lo primero. En segundo término, el gobierno de Guanajuato ya solicitó a las autoridades federales la extradición del Marro. Se sabe que el Marro desde prisión y sus distintos círculos concéntricos de apoyo siguen moviendo la actividad criminal en Guanajuato y en Celaya. Se sabe que el cártel de Santa Rosa de Lima tiene una fractura al interior. Por un lado está el núcleo familiar del Marro, quizá liderado por su hijo apodado el Monedas, y por otro lado un alto jefe de plaza, me parece que el Mamey, que opera aquí en esta región de Celaya, que él también están en franca rivalidad. El propio Mar García Harfuch, en un Zoom que tuvo con periodistas de Guanajuato, refirió que había una fractura al interior del cártel de Santa Rosa de Lima. En todo caso, los norteamericanos están al corriente de la manera en la que se lesiona sus intereses en materia de hidrocarburos con la actividad ilegal del cártel de Santa Rosa de Lima. El gobierno de Guanajuato ya solicitó al gobierno federal mexicano que el Marro sea extraditado hacia los Estados Unidos para extirparlo de su zona de control, zona de influencia, y de esta manera sí deje de operar desde las prisiones. Y en tercer término, el cártel Jalisco Nueva Generación también está en el radar de las autoridades norteamericanas, y por lo que vimos, luego del intento de captura y muerte del Mencho, después de Jalisco, Guanajuato es el estado del país que tiene mayor presencia de células del cártel Jalisco. Fue el estado del país en donde hubo el mayor número de narcobloqueos, de ataque a tiendas de conveniencia. Entonces, lamentablemente Guanajuato, por malas razones, se encuentra en el radar de esta lógica nacional que tú mencionas. Cualquier embestida en contra del cártel Jalisco Nueva Generación que realicen las autoridades de México o los Estados Unidos, necesariamente va a tener una repercusión en el caso de Guanajuato, porque Guanajuato, cuando menos el 60% de su territorio, está bajo control del cártel Jalisco Nueva Generación. Correcto. Se aproxima el 2027, David, y esta reconfiguración, estas fracturas, esto podrá afectar el proceso electoral. Lamentablemente vimos el periodo electoral pasado con la muerte de Gisela Gaitán, con algunos otros hechos de alto impacto producto del narcotráfico. Para el 2027, ¿podría ocurrir algo similar? ¿Podría haber esta reconfiguración afectar el proceso en el estado de Guanajuato, David? Sí, lamentablemente los dos grupos más importantes que operan en Guanajuato, ya los mencionamos, cártel de Santa Rosa de Lima, cártel Jalisco, participan activamente en los procesos electorales, financiando políticos y candidatos de todas las expresiones, PAN, PRI, actualmente, PRI, PAN, PRD, PRI, PAN, Morena, Partido Verde, MC. Todos los partidos tienen narcoalcaldes, todos. No hay ninguno que se salve. Incluso en la geografía política del Estado, donde gana el PAN, el grupo dominante es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y donde gana Morena, el grupo dominante es el cártel de Santa Rosa de Lima. Es decir, pareciera que hay como tal una vinculación político-criminal en el Estado de Guanajuato entre los distintos grupos del narcotráfico y las fuerzas políticas más importantes. En el pasado, platicábamos antes de entrar aquí a cámara, el cártel de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, desde hace 12 años, en cada proceso electoral mata por lo menos a un candidato. Esto con el objeto de obligar a los demás candidatos de las regiones en las que el cártel opera a que se plieguen a sus intereses criminales. El propio alcalde de Celaya lo mencionó en varias ocasiones. En su momento, el cártel de Santa Rosa de Lima le exigió el control de la dirección de policía, de dirección de tránsito, dirección de obras públicas y tesorería.
Eso es lo que busca el cártel de Santa Rosa de Lima. Incluso en varios municipios piden el control de la Dirección de Fiscalización, que es la que maneja los centros de comercialización de alcohol y en donde además se expenden drogas ilícitas. Lamentablemente, si vemos la historia de esta región de Guanajuato, del Bajío, lo más probable es que el cártel de Santa Rosa de Lima nuevamente trate de investir a los políticos y candidatos, partidos políticos, para que se adhieran a su proyecto criminal. Cuando perciben que hay resistencia, lo que hacen es matar a algún candidato. La vez pasada fue Gisela Gaitán, candidata de Morena en Celaya. De manera previa había sido, si no me equivoco, José Remedios Aguirre, Toño Acosta, candidato del PAN en Juventino Rosas. De manera previa, antes había sido Remedios Aguirre en Apaseo. Y el primer caso documentado de intervención directa del cártel de Santa Rosa de Lima en un proceso electoral fue en Jerécuaro con el asesinato del alcalde electo, Rogelio Sánchez Galán. Correcto. El tiempo se nos acaba y creo que nos podemos extender muchísimo más, David, pero me gustaría preguntarte, con todo esto que este panorama que nos das del estado de Guanajuato, con todo lo que ya está ocurriendo a nivel nacional en el estado de Sinaloa, ¿es probable que el día de mañana Estados Unidos pueda poner también el foco aquí en Guanajuato y hacer una situación como la que estamos viendo en Sinaloa? Es posible, pero improbable por el momento. Los norteamericanos tienen su atención en Sinaloa, y en Jalisco, que son los estados en donde operan las principales mafias criminales. Intuyo que el siguiente grupo de macrocriminalidad hacia el cual los norteamericanos van a dirigir su atención es la nueva familia michoacana de los hermanos Hurtado Lascuaga. Terminando esta tarea, este primer barrido, es posible que el estado de Guanajuato sí esté en la mira de los norteamericanos para realizar operativos conjuntos con el gobierno del estado, con el gobierno federal, para ir eliminando la presencia criminal en el estado de Guanajuato. Lamentablemente, la estrategia punitiva que despliega el gobierno norteamericano, que es muy similar a la que se aplicó en Colombia en la década de los 90, no funciona. Ir únicamente contra las estructuras criminales no tiene el impacto que se requiere. Habría que ir también contra los narcoalcaldes, contra jefes policíacos, contra empresarios, incluso contra medios de comunicación que se percibe claramente que en varias regiones de Guanajuato tienen una línea editorial que favorece a los grupos criminales. Correcto. Pues David, qué interesante, pero también qué atención tenemos que tener nosotros como ciudadanos de toda esta situación que nos preocupa y nos debe de ocupar también pues todo este marco del crimen organizado que pues está prácticamente, y no me dejarás mentir, en todos lados. Y lamentablemente esta situación que nunca se había visto en Guanajuato, por ejemplo, y en otras entidades, se veía en algunos estados del norte, del noreste del país, en donde existen esquemas de gobernanza criminal. Desde que yo conozco Sinaloa, hace 30 años, siempre los alcaldes, gobernadores, habían tenido algún tipo de vínculo delictivo. Lo mismo los alcaldes de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa. Pero poco a poco el narcotráfico fue expandiéndose a otras regiones del país y ya están tocando la puerta de Guanajuato. Bueno, pues ahí la situación. David Saucedo, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Ojalá nos puedas acompañar más seguido para platicar de estos temas, porque sin duda alguna tenemos que conocer, tenemos que saber, pues lamentablemente este mapa del crimen organizado, cómo nos afecta en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Lo espero con toda la información que comience a generarse a partir de este momento. Usted está informado. Muchas gracias a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez. Que descanse. Buen fin de semana.